Ucrania corre el gran riesgo de que sus líneas en el frente colapsen. Según oficiales ucranianos de alto rango, el panorama militar es sombrío y los generales rusos podrían tener éxito donde quiera que decidan centrar su próxima ofensiva. Y perdonadme que lo refiera, pero no es algo que diga yo, Miguel Ruiz Calvo, sino que viene establecido en uno de los últimos artículos publicados por el medio estadounidense Político. El artículo en cuestión comienza diciendo que los últimos pronunciamientos de Elon Musk sobre la guerra en Ucrania pusieron los dientes en vilo, cuando advirtió que, aunque Moscú no tiene ninguna posibilidad de conquistar toda Ucrania, cuanto más dure la guerra, más territorio ganará Rusia, hasta que lleguen al Dnieper, que es difícil de superar, dijo Elon Musk. No sé si os acordáis que también fue un punto que tratamos aquí. Sin embargo, si la guerra dura lo suficiente, Odessa también caerá, advirtió Elon Musk. Desde estas reflexiones comienza Político. Aunque Elon Musk no es el comentarista favorito de Ucrania, tal pronóstico no es en realidad muy diferente a las terribles advertencias que hizo el presidente ucraniano Zelensky en los últimos días. Según las mismas, a menos que se apruebe pronto el estancado paquete multimillonario de ayudas estadounidenses, sus fuerzas tendrán que retroceder, retirarse paso a paso en pequeños pasos. También advirtió Zelensky que algunas ciudades importantes podrían correr el riesgo a caer. Obviamente, las advertencias de Zelensky son una parte del amplio esfuerzo diplomático para liberar la ayuda militar que sus fuerzas tan desesperadamente necesitan. Pero la triste realidad es que incluso si el Congreso de Estados Unidos aprueba el paquete, un reabastecimiento masivo puede no ser suficiente para evitar un gran trastorno en el campo de batalla. Ahora todo depende hacia dónde decidirá Rusia dirigir su fuerza en una ofensiva que se espera que se lance este verano. Los bombardeos con misiles y drones de Rusia han aumentado ampliamente las últimas semanas, apuntando a infraestructura y haciendo difícil adivinar dónde montará su mayor ataque la Federación. ¿Os acordáis cómo de contrario todo el mundo sabía por dónde iba a lanzar su ofensiva a Ucrania? Bueno, pues con la Federación está ocurriendo exactamente lo contrario. Nadie sabe por dónde nos podrá salir la Federación con su ya esperada ofensiva. Y según militares ucranianos de alto rango que sirvieron bajo el mando del general Valery Zaluzhny, el panorama militar es sombrío. Oficiales que hablaron bajo la condición de anonimato para poder hablar libremente. Los oficiales dijeron que existe un gran riesgo de que la línea del frente colapse donde quiera que los generales rusos decidan centrar su ofensiva. Además, gracias a un peso mucho mayor en número y a las bombas aéreas guiadas que han estado destruyendo posiciones ucranianas desde hace semanas, Rusia probablemente podrá penetrar la línea del frente y destruirlas en algunas partes. No hay nada que pueda ayudar a Ucrania ahora, porque no existen tecnologías serias capaces de compensar a Ucrania por la gran masa de tropas que Rusia probablemente nos lanzará. No tenemos esas tecnologías y Occidente tampoco las tiene en cantidades suficientes, dijo a Político una de las fuentes militares de alto rango consultadas. Estos mismos militares fueron muy críticos sobre el tema de la demora de Occidente en entregar ayuda, diciendo que los suministros y sistemas de armas llegaron demasiado tarde y en cantidades insuficientes para marcar la diferencia, que de otro modo sí la hubieran marcado. Zaluzhny solía llamarla la guerra de una oportunidad, porque los sistemas de armas se vuelven redundantes muy rápidamente porque los rusos los contrarrestan rápidamente. Por ejemplo, utilizamos con éxito los misiles de crucero Storm Shadow y Skal, pero solo durante un tiempo. Los rusos siempre están estudiando, no nos dan una segunda oportunidad y tienen éxito en esto. Vaya por dónde. Algunos decían y dicen todavía que los rusos son tontos y no saben contrarrestar a las armas occidentales ucranianas. No crean en las exageraciones sobre que los rusos simplemente arrojan tropas a la picadora de carne para ser sacrificada. Esa gran mentira muy extendida entre las versiones pro-ucranianas, pro
NAFO, en definitiva. Sobre los sistemas de armas que se le entregan, afirma el oficial ucraniano que simplemente no obtenemos estos sistemas en el momento en el que los necesitamos. Llegan cuando ya no son relevantes. Cada arma tiene su momento adecuado. Se necesitaban los F-16 en 2023, ya no serán adecuadas para 2024, afirmó uno de los oficiales. El oficial ucraniano además explicó que Rusia ha estado calculando dónde es mejor desplegar sus sistemas de radar y misiles S-400 para maximizar el área que pueden cubrir para atacar los F-16, manteniéndolos alejados de las líneas del frente y de los centros logísticos de Rusia. Los oficiales también dijeron que ahora necesitan armas tradicionales más básicas, así como drones. Uno de ellos dijo a Político que estimaba que Ucrania necesitaba 4 millones de proyectiles y 2 millones de drones. Los oficiales enfatizaron que también se necesitan muchos más hombres. Ucrania aún tiene que apretar el gatillo del reclutamiento antes del esperado impulso ruso. Esto no se ha hecho porque las autoridades ucranianas están preocupadas por las consecuencias políticas que podrían traer las medidas de movilización en medio de la evasión del servicio militar obligatorio. Zaluzny ya había pedido la movilización de más de 500.000 hombres adicionales. No obstante, el general Syrskyi, nuevo comandante en jefe, anunció abruptamente que Ucrania tal vez no necesitaría tantas tropas frescas. Después de una revisión de los recursos, la cifra se ha reducido significativamente y esperamos tener suficientes personas capaces de defender a la patria. Pero los altos funcionarios con los que habló Político dijeron que Syrskyi estaba equivocado y seguía simplemente un juego de narrativa de los políticos, algo que también hemos comentado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Es una correa de transmisión, en definitiva, Syrskyi de Bankova va a decir lo que se le diga que tiene que decir. Ayer martes, Zelensky firmó algunas partes adicionales de una antigua ley de movilización que endurecía los requisitos legales para que los hombres ucranianos en edad militar registren sus datos y redujo la edad militar para el llamado a filas de 27 a 25 años. Pero en Ucrania esto es simplemente visto como un retoque. No será suficiente, lógicamente, para suplir las bajas que se están teniendo en el frente. No solo tenemos una crisis militar, también tenemos una crisis política, dijo uno de los oficiales. Mientras Ucrania evita un gran reclutamiento, Rusia ahora está reuniendo recursos y estará lista para lanzar un gran ataque alrededor de agosto, tal vez antes. Este artículo, que desde luego dibuja un panorama muy sombrío para Ucrania, está siendo comentado por todos los medios que seguimos la guerra de Ucrania y voy a destacar algunas de las reflexiones que me han parecido más interesantes. Hay otras que son interesantes también, pero no tan interesantes como para que nosotros la traigamos aquí a la gran escena. Ward Gonzo afirma que con este artículo están preparando a la opinión pública estadounidense para la inevitable derrota de Ucrania y la retirada gradual de Estados Unidos del juego, con intentos de trasladar el yugo del apoyo a Ucrania a los residentes de los países europeos. Ucrania.ru viene a marcar una tendencia más cautelosa seguida por otros medios de información. Dicen que estas previsiones nos inspiran, pero no nos relajan. Estas personas pueden fingir ser débiles a propósito. Una reflexión hecha también por otros medios prorrusos. C-Rada, medio ucraniano, por su parte afirma que quizás estén calentando motores antes de reprogramar nuevamente el traslado del avión F-16, dado el efecto negativo previsto de su derrota. Ya lo hemos comentado cuando hemos leído el artículo, ¿no? Esos F-16 eran útiles en 2023, según el artículo político, atendiendo a los oficiales ucranianos. Ya en 2024 puede que su desempeño esté puesto en cautela. Y ya ni hablar de los S-400 disparando a máximo rango para preparar la puntería contra los F-16. Nash Tabu, un canal pro-ucraniano, afirma que los estadounidenses nos están asustando con el colapso de todo el frente si la Federación Rusa concentra su ofensiva en un solo lugar. En primer lugar, dice Nash Tabu, tras la pérdida de Avdiivka, muchos predijeron también el colapso del frente. Sí, existía tal riesgo, pero la situación se estabilizó a tiempo.
Ahora es casi imposible colapsar la línea del frente con un avance brusco en uno de los sectores, ya que las fuerzas están separadas entre sí y también están listas para aislar rápidamente sus sectores. Lo único que puede romper el frente es otra pérdida de una gran ciudad, si, por ejemplo, se rinde Kharkov. Esto tendrá un impacto muy negativo en el estado de ánimo del ejército. Fijaos como también lo comentamos ayer, que la caída de Kharkov podría tener un efecto dominó en el resto del frente, no por la situación estratégica de la ciudad en sí, no, sino por el efecto moral que tendría la caída de la segunda ciudad más importante de Ucrania a manos de los rusos. Estaremos pendientes porque ese sería un golpe demoledor. Yo lo he estado pensando porque le doy muchas vueltas a todo esto y si algo así se produjese tendría que ser por un bombardeo masivo de los rusos, pero de esos que todavía no nos podemos ni imaginar, si no es muy difícil tomar Kharkov. Pero bueno, sabemos que también se conseguiría un efecto devastador en la moral militar y civil ucraniana. Los medios más acérrimos a Zelensky, a la oficina presidencial, hacen mención al artículo, lo publican en sus tabloides, en sus canales de Telegram, pero no van más allá. Como le quitan importancia un poquito al asunto, es más, afirman que ya Zelensky habló de todo esto anteriormente. Pero bueno, quien no se consuela es porque no quiere. Estaremos pendientes de todas las informaciones más que se sigan produciendo porque es un día muy cargado de información. Ahí ya estamos cocinando algunas cositas para esta tarde. También quiero deciros, cuando yo